Prefacio. En la odisea de comprender la compleja naturaleza de nuestras finanzas personales, se revela un viaje no solo a través de cifras y estrategias, sino también a través de las profundidades de nuestra psicología y emociones. La psicología del dinero, un libro que desentraña los entresijos de nuestras decisiones financieras, sirve como faro en este viaje, iluminando con claridad cómo nuestras percepciones, experiencias y creencias moldean nuestro comportamiento económico. Este compendio de 20 novelas cortas surge como una extensión narrativa de cada capítulo de la psicología del dinero, diseñado con el propósito de acercar a los lectores a los conceptos esenciales del libro de una manera amena y educativa. Cada historia es un espejo de las lecciones vitales sobre el dinero, transformadas en relatos que respiran vida, conflicto y resolución. Nuestra intención es que, a través de estas narraciones, los lectores puedan visualizar los principios financieros en acción, comprendiendo no solo con la mente sino también con el corazón. Las novelas han sido cuidadosamente creadas para reflejar las realidades diversas y a veces contradictorias que enfrentamos al tomar decisiones sobre nuestro dinero. Desde la influencia de nuestras experiencias personales hasta los sesgos que pueden llevarnos a falsas creencias, cada relato se teje con el hilo de la cotidianidad, haciendo eco de las verdades universales que la psicología del dinero busca transmitir. Invitamos a los lectores a sumergirse en estas páginas no solo como un ejercicio de entendimiento, sino como una aventura hacia el autoconocimiento. Al explorar las vidas de los personajes, sus luchas, errores y epifanías, esperamos que encuentren reflejos de sus propias historias y, en ellas, la inspiración para navegar el mundo financiero con mayor sabiduría y empatía. Este libro no solo busca educar sobre principios financieros, aspira a ser un puente hacia la comprensión de que, más allá de las cifras, nuestras finanzas son un reflejo de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde deseamos ir. Las 20 novelas cortas son invitaciones a reflexionar, a cuestionar y, sobre todo, a crecer. Bienvenidos a un viaje que trasciende lo económico para adentrarse en el rico terreno de lo humano, donde cada decisión financiera se convierte en una oportunidad para conocerse mejor y forjar un futuro más consciente y pleno. Esperamos que estas historias sean compañeras valiosas en su camino hacia una relación más saludable y enriquecedora con el dinero. La herencia de valores. En la vibrante ciudad de Valdara, donde los rascacielos parecían competir por tocar el cielo, vivía Elena, una joven contadora con una perspectiva única sobre el dinero. Hija de padres inmigrantes, creció observando los esfuerzos y sacrificios de su familia para asegurar un futuro próspero. Su padre, un hombre de negocios astuto pero con aversión al riesgo, le había enseñado desde pequeña que cada centavo ahorrado era un escalón hacia la seguridad financiera. Su madre, por otro lado, creía en la generosidad, en compartir incluso cuando eso significaba apretarse el cinturón. Estas lecciones forjaron en Elena una filosofía financiera única, un equilibrio entre el ahorro y el gasto consciente. Lucas, colega y amigo cercano de Elena, compartía un trasfondo completamente distinto. Crecido en la opulencia, nunca había experimentado la escasez. Para él, el dinero era un recurso abundante, algo que se gastaba tan libremente como se ganaba. Esta disparidad en sus orígenes se convirtió en el telón de fondo de sus frecuentes debates sobre finanzas personales. Mientras Elena defendía la prudencia y la planificación, Lucas abogaba por la espontaneidad y la inversión en experiencias. Un día, la firma en la que trabajaban anunció una bonificación inesperada. Lucas, fiel a su naturaleza, planeaba invertir en un viaje de lujo a las islas griegas, un sueño que había pospuesto durante años. Elena, en cambio, consideraba prudente invertir su bonificación en un fondo de índice de bajo costo, una opción menos emocionante pero segura. La verdadera prueba llegó cuando la economía de Valdara enfrentó un revés inesperado. La firma, afectada por la crisis, anunció recortes. Lucas se encontró en una posición precaria, lamentando no haber tenido la previsión de Elena. Por otro lado, el fondo en el que Elena había invertido su bonificación había resistido bien la tormenta, brindándole un colchón financiero en tiempos inciertos. La situación obligó a Lucas a reflexionar sobre su enfoque del dinero. En una tarde lluviosa, mientras compartían un café en su lugar favorito,
Lucas expresó su admiración por la sabiduría financiera de Elena y su deseo de aprender de ella. Elena, con una sonrisa, se ofreció a guiarlo, subrayando la importancia de comprender que las decisiones financieras no son solo un reflejo de lo que uno sabe, sino también de dónde viene uno. Juntos, comenzaron a explorar un enfoque más equilibrado hacia las finanzas personales, combinando la prudencia de Elena con la voluntad de Lucas de disfrutar la vida. Este nuevo entendimiento no solo fortaleció su amistad, sino que también les enseñó la importancia de la empatía en las finanzas personales. Reconocieron que cada decisión financiera, tan criticada o celebrada por los demás, tenía sus raíces en experiencias y enseñanzas profundamente personales. La herencia de valores se convirtió no solo en una historia sobre finanzas, sino en una lección de vida sobre comprensión, adaptabilidad y el poder de la empatía. En Baldara, donde el dinero fluía tan libremente como las aguas del río que la atravesaba, dos almas aprendieron que la verdadera riqueza residía en el equilibrio y en comprender el corazón detrás de cada decisión financiera. Entre azar y destino. En la pequeña ciudad costera de Marvento, donde las olas susurraban secretos antiguos a la orilla y el destino parecía tan cambiante como el viento marino, vivía Martín, un joven emprendedor cuyo sueño era revolucionar la industria local de la pesca con tecnología innovadora. Martín, hijo de un humilde pescador, había crecido entre redes y anzuelos, pero siempre con la mirada fija en el horizonte, soñando con un futuro diferente. A diferencia de su padre, quien creía en la tradición y el esfuerzo constante, Martín estaba convencido de que la clave del éxito residía en la innovación y en aprovechar las oportunidades, por efímeras que fueran. Clara, por otro lado, era una joven banquera con una visión pragmática sobre las finanzas. Criada en una familia de economistas, Clara había aprendido desde pequeña que el éxito financiero era el resultado de la planificación cuidadosa y el análisis de riesgos. Su mundo estaba hecho de números y proyecciones, un firme contraste con el enfoque impulsivo y soñador de Martín. El destino quiso que sus caminos se cruzaran cuando Martín buscó financiamiento para su proyecto. Clara, impresionada por la pasión pero escéptica sobre la viabilidad del plan de Martín, decidió darle una oportunidad, movida más por un impulso inusual en ella que por los fríos cálculos a los que estaba acostumbrada. Esta decisión marcó el inicio de una serie de eventos que ninguno de los dos podría haber anticipado. Poco después de recibir el préstamo, un encuentro fortuito en una conferencia de tecnología conectó a Martín con un inversor extranjero interesado en su visión. Esta suerte, mezclada con su inquebrantable determinación, catapultó el proyecto a niveles de éxito que superaron todas las expectativas. Mientras tanto, Clara observaba con asombro cómo la apuesta que había sentido como un riesgo significativo se convertía en una de las decisiones más fructíferas de su carrera. Sin embargo, el verdadero desafío llegó con una crisis económica imprevista que puso a prueba no solo el negocio de Martín sino también los principios financieros de Clara. La industria pesquera de Marvento se vio duramente afectada, y con ella, el proyecto de Martín. Frente a la adversidad, ambos tuvieron que replantearse sus enfoques sobre el riesgo, la suerte y el éxito financiero. Martín aprendió a valorar la importancia de la gestión de riesgos, reconociendo que incluso las olas de la fortuna podían volverse contra uno. Clara, por su parte, descubrió que el azar juega un papel más significativo en el éxito de lo que sus modelos financieros podían prever. Juntos, enfrentaron la crisis con una combinación de cautela y audacia, ajustando su estrategia para asegurar la supervivencia y eventual recuperación del negocio. Entre azar y destino narran no solo la historia de un proyecto ambicioso y las personas detrás de él, sino también una reflexión más profunda sobre la naturaleza impredecible de la vida financiera. En Marvento, Martín y Clara aprendieron que la suerte y el riesgo son dos caras de la misma moneda y que nuestras decisiones financieras están profundamente arraigadas en nuestras experiencias y perspectivas únicas. A través de su viaje, descubrieron que el verdadero éxito no se mide solo por los resultados financieros, sino por la capacidad de adaptarse, aprender y crecer ante la incertidumbre del azar y el destino. El espejismo del oro. En la opulenta ciudad de Dorada, donde las calles parecían pavimentadas con promesas de riqueza y el horizonte estaba adornado con el brillo de los sueños materializados, vivía Adrián,
un hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de éxito. Fundador de una empresa tecnológica de vanguardia, Adrián había escalado las cumbres del éxito financiero con una velocidad que dejaba boquiabiertos tanto a críticos como a admiradores. Sin embargo, bajo la superficie de su vida aparentemente envidiable, yacía un mar de insatisfacción y deseo inagotable. Adrián, impulsado por un insaciable deseo de más, estaba constantemente en busca de la siguiente gran conquista. Cada logro, en lugar de ofrecer satisfacción, solo servía para aumentar su apetito por el éxito. Esta sed de más no solo lo empujaba a tomar riesgos financieros cada vez más grandes, sino que también comenzaba a erosionar las relaciones con sus seres queridos. Su esposa, Marina, y su hijo, Lucas, a menudo se encontraban en segundo plano, eclipsados por la implacable búsqueda de Adrián. La historia tomó un giro dramático cuando Adrián decidió invertir en una arriesgada empresa minera de oro en un país lejano. Atraído por la promesa de retornos exorbitantes, ignoró las advertencias sobre la volatilidad del mercado y los riesgos inherentes al proyecto. Esta decisión no solo puso en peligro su fortuna sino que también exacerbó las tensiones dentro de su familia, llevando a Marina a cuestionar si la riqueza valía el precio de su felicidad compartida. El conflicto llegó a su clímax cuando la inversión de Adrián se desplomó, arrastrando consigo una gran parte de su fortuna. Enfrentado a la pérdida y la humillación, Adrián experimentó un momento de profunda introspección. Por primera vez en mucho tiempo, se vio forzado a confrontar la fuente de su perpetua insatisfacción y a reconocer el precio de su avaricia. Fue entonces cuando la figura de su abuelo, un hombre que había vivido una vida de contento y gratitud con recursos modestos, emergió en su memoria. Inspirado por los recuerdos de su abuelo, Adrián comenzó a replantearse sus prioridades, dándose cuenta de que el verdadero valor no residía en la acumulación de bienes, sino en la riqueza de las relaciones y en la capacidad de apreciar lo que ya tenía. Con el tiempo, Adrián se esforzó por reconstruir no solo su fortuna, sino también las relaciones dañadas con su familia. Aprendió a encontrar satisfacción en los momentos compartidos y en el orgullo por los logros alcanzados a través del esfuerzo conjunto. La empresa minera, aunque un fracaso financiero, resultó ser una invaluable lección sobre el verdadero significado de la riqueza. El espejismo del oro es una historia sobre la búsqueda implacable de más, la caída en las garras de la avaricia y el redescubrimiento del contento. En Dorada, Adrián aprendió que la verdadera satisfacción no se encuentra en el siguiente pico de éxito, sino en la capacidad de valorar y agradecer las riquezas ya presentes en su vida. A través de su viaje, nos recuerda que el oro más precioso no siempre brilla bajo la luz, a menudo se encuentra en los lazos que tejemos con aquellos que amamos. El legado del tiempo. En la tranquila ciudad de Almendra, conocida por sus vastos huertos de almendros y una comunidad que valoraba las tradiciones sobre la modernidad, vivía un hombre llamado Lorenzo. Lorenzo era un bibliotecario local, cuya vida estaba tan entrelazada con los libros como los raíces de los almendros con la tierra. A través de sus lecturas, descubrió el concepto de interés compuesto, una idea que lo fascinó tanto que decidió aplicarla a su propia vida, pero no en el sentido financiero al que muchos podrían inclinarse, sino en una forma más personal y profunda. Lorenzo tenía un hijo, Marco, a quien quería inculcar la paciencia y el valor de la perspectiva a largo plazo. Para hacerlo, comenzó con un proyecto simple pero significativo, plantar un almendro en su jardín trasero. Explicó a Marco que, aunque el árbol tardaría años en madurar y dar frutos, el crecimiento sería exponencial. Con el tiempo, no solo proporcionaría sombra y belleza, sino también almendras que podrían cosecharse año tras año. Al principio, Marco se mostró escéptico y frustrado por la lentitud del crecimiento del árbol. En un mundo que valoraba la gratificación instantánea, la promesa de un beneficio futuro parecía distante e irrelevante. Sin embargo, Lorenzo utilizó este tiempo para enseñarle a Marco sobre inversiones financieras, usando el almendro como metáfora. Abrió una cuenta de inversión a nombre de Marco con una pequeña suma de dinero y planificaron juntos invertir en fondos que representaran el principio del interés compuesto. Con el paso de los años, tanto el almendro como la inversión comenzaron a mostrar signos de crecimiento exponencial. Marco, ahora un joven adulto,
Observaba asombrado cómo su inversión inicial había crecido de manera significativa, superando todas las expectativas. La lección de su padre finalmente se hizo evidente, la paciencia y una perspectiva a largo plazo eran fundamentales para el éxito, tanto en la naturaleza como en las finanzas. El conflicto surgió cuando Marco se enfrentó a la tentación de retirar sus ganancias para disfrutar de placeres a corto plazo. Amigos suyos invertían en esquemas de enriquecimiento rápido y gastaban libremente, presionándolo para que hiciera lo mismo. Lorenzo, viendo la inquietud de su hijo, le recordó el almendro, que ahora florecía en su plenitud, brindando sombra y frutos en abundancia. La resolución llegó cuando Marco decidió visitar a un amigo de la infancia que había seguido el camino del gasto inmediato y las inversiones arriesgadas. Al ver las dificultades financieras y la falta de seguridad a largo plazo de su amigo, Marco comprendió el verdadero valor de las enseñanzas de su padre. Decidió mantener su inversión, comprometiéndose a seguir una estrategia a largo plazo y resistir la tentación del beneficio inmediato. El legado del tiempo se convierte en una poderosa narrativa sobre el crecimiento, la paciencia y el valor de mirar más allá del momento presente. Lorenzo y Marco aprenden juntos que el verdadero éxito, al igual que el almendro que plantaron, requiere tiempo, cuidado y una visión a largo plazo. A través de esta historia, Almendra se transforma en un símbolo de esperanza y planificación para el futuro, enseñando que el interés compuesto, tanto en las finanzas como en la vida, puede generar recompensas inimaginables si se le da el tiempo necesario para florecer. El vuelo del Fénix. En la efervescente metrópolis de Neópolis, donde las fortunas nacían y morían al ritmo de los mercados, vivía Adrián, un joven visionario que había amasado una considerable fortuna gracias a una audaz incursión en el mundo de las startups tecnológicas. Su éxito no había sido meramente el resultado de su ingenio y habilidad para detectar oportunidades, sino también de tomar riesgos calculados y, ciertamente, un toque de suerte divina. Adrián era la encarnación del sueño de hacerse rico rápido, un testimonio viviente del poder de la ambición y el riesgo. Sin embargo, con la fortuna en mano, Adrián se encontró frente a un desafío completamente diferente, el de mantenerse rico. Su historia de riqueza repentina atrajo a varios asesores y oportunidades de inversión que prometían multiplicar su fortuna, pero que también implicaban riesgos significativos. Fue entonces cuando conoció a Elena, una consultora financiera con una filosofía que parecía contraria a todo lo que Adrián había practicado hasta el momento. Elena defendía la prudencia financiera, la diversificación de inversiones y, sobre todo, la importancia de las habilidades de comportamiento como la paciencia y la disciplina para mantener y proteger su patrimonio. El conflicto se intensificó cuando una nueva oportunidad de inversión se presentó ante Adrián, prometiendo revolucionar el mercado y potencialmente duplicar su fortuna de la noche a la mañana. La tentación de seguir su instinto y apostar por esta nueva empresa era abrumadora. Sin embargo, Elena le advirtió sobre el peligro de depender demasiado de la suerte y de tomar riesgos innecesarios, recordándole que mantenerse rico requería una estrategia diferente a la que necesitó para hacerse rico. La decisión de Adrián lo llevó a una encrucijada, donde los caminos del riesgo y la seguridad financiera se bifurcaban. En un momento de introspección, recordó las muchas historias que había leído sobre fortunas rápidamente ganadas y más rápidamente perdidas. Consciente de que no quería ser un protagonista más de esas historias, Adrián optó por seguir el consejo de Elena. La resolución llegó con el tiempo. Al adoptar una estrategia de inversión más conservadora y enfocarse en ahorrar y gestionar sabiamente su dinero, Adrián no solo logró mantener su riqueza, sino que también la vio crecer de manera sostenida. Aprendió la importancia de las habilidades de comportamiento en la gestión de su fortuna y descubrió el valor de la paciencia y la disciplina, elementos que, aunque menos emocionantes que el vertiginoso mundo del riesgo, resultaron ser los verdaderos pilares para preservar y aumentar su patrimonio a largo plazo. El vuelo del Fénix no solo narra la transformación de Adrián de un audaz emprendedor a un sabio inversor, sino que también destaca una lección fundamental en el mundo de las finanzas. Mientras que hacerse rico puede ser el resultado de tomar grandes riesgos y un poco de suerte, mantenerse rico requiere una aproximación cautelosa, una planificación minuciosa y, sobre todo, un sólido dominio de las habilidades de comportamiento.
En Neópolis, Adrián se convirtió en un símbolo de esta verdad, un fénix que aprendió a volar con precaución, asegurando que su vuelo no fuera solo espectacular, sino también sostenible. Las sombras de la fortuna. En la dinámica ciudad de Neo Aventura, un lugar donde el futuro parecía estar siempre a un paso, vivía una emprendedora llamada Isabela. Con una mente brillante para los negocios y un corazón valiente, Isabela había logrado construir una startup tecnológica desde cero, llevándola a un éxito sin precedentes. Su éxito no era el resultado de un solo producto o decisión, sino de una serie de eventos atípicos que, combinados, habían catapultado su empresa a la vanguardia de la industria. Sin embargo, el verdadero desafío comenzó cuando Isabela enfrentó la presión de mantener su recién descubierta riqueza y éxito. La llegada de competidores agresivos y la volatilidad del mercado tecnológico pusieron a prueba su capacidad para permanecer en el juego sin caer en la complacencia o tomar riesgos innecesarios que podrían amenazar su posición. Paralelamente, en la misma ciudad, vivía Eduardo, un inversor experimentado conocido por su enfoque conservador y su habilidad para navegar por el tumultuoso mar de las finanzas. A lo largo de los años, Eduardo había presenciado cómo eventos raros y decisiones atípicas habían llevado tanto al colapso como al ascenso de imperios financieros. Su filosofía era simple: la clave para beneficiarse de la imprevisibilidad no era predecir los eventos raros, sino estar preparado para actuar cuando ocurrieran, manteniendo siempre un margen de seguridad que le permitiera permanecer en el juego. El destino quiso que Isabela y Eduardo cruzaran caminos en un momento crítico para ambos. Mientras Isabela luchaba por adaptar su empresa a los cambios repentinos del mercado, Eduardo buscaba invertir en una empresa que mostrara un potencial de crecimiento sostenible a largo plazo, más allá de los éxitos momentáneos. El conflicto surgió cuando un evento atípico golpeó la industria tecnológica, poniendo a prueba la resiliencia de la empresa de Isabela. La repentina escasez de un componente crítico amenazaba con paralizar su producción. Para muchos, esto habría significado el fin, pero para Isabela, se convirtió en una oportunidad para demostrar la fortaleza de su liderazgo y la solidez de su empresa. Con la orientación de Eduardo, quien vio en la crisis una oportunidad para invertir, Isabela logró navegar por la tormenta. Implementó estrategias innovadoras para minimizar la dependencia de su empresa de componentes individuales y diversificó su cadena de suministro. Además, invirtió en investigación y desarrollo para crear alternativas que no solo resolvieron su problema inmediato sino que también establecieron nuevas vías de crecimiento para su empresa. La resolución llegó cuando la empresa de Isabela no solo sobrevivió a la crisis sino que emergió más fuerte, con una base financiera más sólida y una visión más clara hacia el futuro. Eduardo, por su parte, reafirmó su creencia en la importancia de permanecer flexible y preparado para los cambios imprevistos, asegurando su participación en una de las empresas más prometedoras de Neo Aventura. Las sombras de la fortuna se convierte en una historia de resistencia, innovación y la sabiduría de reconocer que, en el mundo de los negocios y las finanzas, los eventos raros y las decisiones atípicas pueden tanto forjar como destruir imperios. Para Isabela y Eduardo, la lección más valiosa fue aprender que permanecer en el juego, con precaución y preparación, es la clave para navegar por las inciertas aguas de la fortuna. El tesoro de las dunas. En el corazón de un oasis escondido entre las infinitas dunas del desierto, vivía Sara, una joven cuya familia había custodiado el oasis durante generaciones. A diferencia de los pueblos vecinos, donde la riqueza se medía en oro y joyas, la familia de Sara valoraba la libertad y el tiempo por encima de todo. Ellos creían que la verdadera riqueza residía en la paz que ofrecía el oasis, en el tiempo compartido con seres queridos y en la libertad de vivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, el destino puso a prueba sus creencias cuando un viajero extranjero, Eric, llegó al oasis. Eric era un hombre de negocios exitoso, acostumbrado al ajetreo de la ciudad, a las constantes demandas de su tiempo y a la persecución de la riqueza material. Intrigado por la serenidad del oasis y la aparente falta de preocupación de sus habitantes por las riquezas tangibles, Eric decidió quedarse por un tiempo, esperando descubrir el secreto de su felicidad. Con el tiempo, Eric y Sara forjaron una amistad basada en el intercambio de sus mundos tan diferentes.
Sarah le mostró a Eric la belleza de vivir un día a la vez, apreciando las pequeñas alegrías y la importancia de la libertad personal. Eric, a su vez, compartió historias de sus viajes, de las riquezas que había acumulado y de cómo, a pesar de su éxito, siempre se sentía atrapado por sus posesiones y responsabilidades. El conflicto surgió cuando Eric recibió noticias de que una crisis amenazaba su imperio comercial. Se vio obligado a elegir entre permanecer en el oasis, aprendiendo a valorar una vida de simplicidad y libertad, o regresar a su mundo de riqueza material y conflictos constantes. La decisión fue tortuosa, cada momento en el oasis le enseñaba más sobre el valor del tiempo y la libertad, pero su identidad seguía atada a su éxito en el mundo exterior. La resolución llegó en una noche estrellada, cuando, después de largas conversaciones con Sarah y profunda reflexión, Eric comprendió que la verdadera riqueza era la libertad que había encontrado en el oasis. Decidió volver a su vida anterior, pero con un nuevo propósito: simplificar su existencia, reducir sus gastos y responsabilidades, y buscar momentos que le ofrecieran verdadera libertad y felicidad. El tesoro de las dunas es una historia sobre el descubrimiento de que la mayor riqueza no se encuentra en las acumulaciones materiales, sino en la libertad de vivir la vida en nuestros propios términos. Sarah y Eric, provenientes de mundos opuestos, encuentran un terreno común en su búsqueda de significado y satisfacción, demostrando que la libertad, el tiempo y la capacidad de elegir nuestro camino son los tesoros más preciados que podemos poseer. La ilusión del oro. En la ciudad cosmopolita de Verona, donde las luces de neón intentaban opacar las estrellas, vivía Alejandro, un joven abogado que había escalado rápidamente las filas de una prestigiosa firma de abogados. Con cada ascenso, Alejandro se había entregado a los placeres de la riqueza visible, relojes de lujo, trajes a medida, y el último modelo de un coche deportivo que brillaba bajo el sol como un trofeo de su éxito. Sin embargo, a pesar de su aparente prosperidad, Alejandro se sentía atrapado en una jaula dorada de expectativas y deudas. A pocos kilómetros de la bulliciosa vida de Alejandro, en un barrio tranquilo rodeado de parques y cafés modestos, vivía Clara, una profesora de matemáticas con una visión muy diferente de la riqueza. Clara conducía un coche modesto, vestía ropa simple pero con estilo, y vivía en un acogedor apartamento lleno de libros y plantas. Lo que muchos no sabían era que Clara había invertido sabiamente a lo largo de los años, lo que le había otorgado una libertad financiera que le permitía disfrutar de su pasión por la enseñanza sin preocupaciones económicas. El camino de Alejandro y Clara se cruzó en una reunión de antiguos alumnos de la universidad, donde las conversaciones sobre carreras y logros personales inevitablemente llenaron el aire. Alejandro, con su habitual confianza, compartió historias de sus éxitos y adquisiciones materiales, mientras que Clara habló con entusiasmo sobre sus proyectos educativos y viajes de voluntariado. La sencillez y pasión de Clara por la vida intrigaron a Alejandro, quien había comenzado a cuestionar el valor de su estilo de vida orientado al materialismo. El conflicto interno de Alejandro se profundizó una noche, cuando, ahogado en deudas y presionado por mantener su estatus, se dio cuenta de que su riqueza era una fachada que ocultaba su verdadera situación financiera. La libertad de la que Clara hablaba, la capacidad de hacer lo que realmente amaba sin el peso de las deudas, le parecía un sueño lejano. La resolución vino tras una conversación honesta con Clara, quien compartió con Alejandro los principios de la inversión inteligente, el ahorro y la búsqueda de la libertad financiera sobre las posesiones materiales. Inspirado por su visión, Alejandro comenzó a hacer cambios significativos en su vida. Vendió su coche deportivo, redujo sus gastos innecesarios y se enfocó en pagar sus deudas. Con el tiempo, Alejandro descubrió la alegría de vivir según sus propios términos, liberado de las cadenas del materialismo. La ilusión del oro es una historia sobre el descubrimiento de que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la estabilidad y libertad financiera. A través de sus experiencias, Alejandro aprende que la riqueza no siempre es lo que parece y que la verdadera libertad viene de tomar decisiones inteligentes con el dinero, permitiéndole vivir una vida rica en experiencias y satisfacción personal, lejos de la ilusión dorada que una vez persiguió. Espejismos de grandeza.
En las afueras de una metrópolis bulliciosa, donde el eco de la riqueza resonaba más fuerte que la voz de la razón, vivía Daniel, un joven emprendedor que había alcanzado el éxito temprano con su startup tecnológica. Rodeado por colegas y amigos que medían el éxito en términos de posesiones tangibles y experiencias extravagantes, Daniel se encontró atrapado en un ciclo de gasto ostentoso, cada compra más lujosa que la anterior, en un intento de solidificar su estatus dentro de este círculo. A pocas calles de distancia, en un vecindario marcado por la tranquilidad y la modestia, vivía Sofía, una inversora inteligente y consultora financiera que, a pesar de su considerable riqueza, vivía una vida sorprendentemente sencilla. Para Sofía, la verdadera riqueza residía en la libertad que sus activos financieros le proporcionaban, la libertad de trabajar en proyectos que le apasionaban, de ayudar a otros sin preocuparse por el costo y de vivir sin el miedo constante de perderlo todo. El destino quiso que Daniel y Sofía se cruzaran en un seminario sobre inteligencia financiera. Impresionado por la sabiduría y perspectiva de Sofía, Daniel se acercó a ella, buscando consejo para navegar su propia crisis financiera y emocional. A pesar de su éxito aparente, Daniel se sentía vacío y atrapado, dándose cuenta de que su estilo de vida ostentoso lo había dejado en una situación precaria, a punto de perder no solo su riqueza, sino también su sentido de identidad. Sofía escuchó atentamente, reconociendo en Daniel un espejismo de grandeza que había visto en muchos antes que él. Le explicó que la verdadera riqueza no era lo que él había estado persiguiendo. Los activos financieros que uno elige no gastar se convierten en el verdadero estilo de vida deseado, uno de seguridad, paz y auténtica felicidad. Le enseñó que gastar dinero para mostrar cuánto se tiene es un camino seguro hacia la insolvencia y que la comparación social es un juego en el que todos pierden. El conflicto interno de Daniel creció a medida que comenzó a implementar los consejos de Sofía. Se deshizo de su coche deportivo, redujo sus gastos superfluos y comenzó a invertir sabiamente. Sin embargo, este cambio provocó una reacción mixta entre sus amigos y colegas, algunos de los cuales se alejaron, mientras que otros cuestionaron su nueva filosofía de vida. La resolución llegó de manera gradual. Con el tiempo, Daniel encontró una nueva comunidad de personas que valoraban la autenticidad y la seguridad financiera sobre las apariencias. Descubrió una satisfacción profunda en su nueva forma de vivir, libre de la necesidad de impresionar a los demás. Su empresa prosperó no solo en términos financieros, sino también en su contribución a la sociedad, reflejando sus valores recién descubiertos. Espejismos de Grandeza es una historia de transformación y revelación. Daniel aprende que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la seguridad y libertad financiera. A través de su viaje, descubre que compararse con otros solo lleva a la insatisfacción y que el camino hacia la verdadera felicidad y riqueza es a través de la modestia, la inversión inteligente y la autenticidad. Esta novela corta no solo desafía nuestras percepciones de la riqueza, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y valores en la vida. Los pilares de Arcadia. En Arcadia, una pequeña ciudad donde la tradición y el progreso se entrelazaban, vivía Valeria, una joven profesora de arte apasionada por su comunidad y por impartir lecciones que iban más allá del lienzo. A diferencia de muchos, Valeria había aprendido desde temprana edad la importancia de ahorrar, gracias a las sabias lecciones de su abuela, una mujer que había vivido la suficiente cantidad de años como para entender que la fortaleza no solo se mide en momentos de abundancia, sino en la capacidad de resistir las tormentas. Valeria había adoptado un estilo de vida modesto, enfocado en la acumulación de experiencias en lugar de bienes materiales. Este enfoque le permitió construir una red de seguridad financiera que pocos de su edad poseían. Sus ahorros, más que simples números en una cuenta bancaria, representaban libertad, estabilidad y la posibilidad de soñar con un futuro más grande. La prueba a este estilo de vida llegó de repente, cuando una serie de eventos imprevistos sacudió los cimientos de Arcadia. Una crisis económica, seguida de emergencias personales dentro de la comunidad, puso a prueba la resiliencia de sus habitantes. Mientras muchos luchaban por mantenerse a flote, Valeria se encontró en una posición única para no solo sobrevivir sino también ayudar a otros gracias a su red de seguridad financiera.
Sin embargo, el verdadero conflicto surgió cuando el Consejo Escolar anunció recortes presupuestarios, amenazando con cerrar el Departamento de Arte. Para Valeria, esto no era solo un golpe a su carrera, sino a su pasión y a la oportunidad de sus estudiantes de explorar y desarrollar sus habilidades artísticas. Frente a esta adversidad, Valeria se vio forzada a tomar una decisión que pondría a prueba sus principios y su red de seguridad. Movida por la urgencia de la situación, Valeria decidió utilizar parte de sus ahorros para mantener el programa de arte en funcionamiento. Pero sabía que esta era solo una solución temporal. Con determinación, ella lideró una campaña de recaudación de fondos, utilizando su historia y la de sus estudiantes para ilustrar la importancia del arte en la educación y la vida comunitaria. La resolución llegó de manera inesperada pero gratificante. La campaña no solo recaudó suficiente dinero para salvar el Departamento de Arte, sino que también inspiró a la comunidad a valorar y apoyar sus programas educativos. Además, el acto de valentía y liderazgo de Valeria abrió nuevas puertas para ella, incluida la oportunidad de colaborar en proyectos artísticos comunitarios y educativos a nivel regional. Los Pilares de Arcadia es una novela corta que subraya la importancia de la preparación financiera, no solo como un medio para asegurar el bienestar personal, sino también como un vehículo para el crecimiento, la oportunidad y la contribución comunitaria. A través de la historia de Valeria, se revela que la verdadera riqueza radica en nuestra capacidad para enfrentar lo inesperado y en la manera en que nuestros ahorros pueden convertirse en pilares no solo para nuestra seguridad, sino también para el futuro de aquellos que nos rodean.